Les cuento que yo soy miembro de la asamblea y que además de eso también trabajo en la universidad. En realidad me dedico a investigar comunidades de líquenes, que es un tema como muy acotado. Entonces por eso hoy en este encuentro, digamos, pensé en que por ahí estaría bueno puntualizar para qué sirve conservar, como respondiendo primero que nada a esa respuesta, porque como que en estos encuentros uno escucha cuáles serían todas las estrategias de conservación o qué tenemos que conservar, cuáles son las especies, pero me pareció que por ahí, más para un público en general, sería bueno saber para qué conservarlas, sobre todo porque uno después tiene que explicar por qué son importantes las especies de las sierras, sobre todo para los que investigamos, porque para los que trabajamos en investigación son importantes, porque las estudiamos, porque las valoramos por cuestiones evolutivas o científicas. Y bueno, así que me pareció bien hacer como un resumen de los criterios más importantes como para la conservación, que en realidad ya han sido descritos en todas las diferentes exposiciones que ya hemos escuchado, pero por lo menos nos va a quedar como un resumen y quisiera que también podamos pensarlo en una escala macro, después en las sierras de Tandil y por qué no en el marco del plan de manejo ambiental. Bueno, para empezar, algo como muy básico que hay que decir siempre es que estas sierras nos interesan en particular porque están en medio de la Pampa, ¿sí? Que es lo que ustedes ven, esa ecorregión que ustedes ven en el Verde Fuerte, ¿sí? Y en medio de la Pampa hay únicamente dos sistemas serranos, que son el de Tandilia y el de Ventania. Por ser sistemas serranos, tienen dos particularidades. Bueno, una o tres. Primero que nada, son bien diferentes. Segundo, no han sido utilizados para la agricultura, como sí lo ha sido la llanura. Entonces lo que ha pasado en toda la llanura pampeana, a excepción de estas sierras, es que todo el ecosistema ha sido reemplazado. La tercera condición que tendría, además de ser distinto y de que no ha sido utilizado para la agricultura, es que entre medio de todas esas sierras quedan pastizales, en muchos casos los mismos que fueron reemplazados en el resto de la llanura pampeana. Entonces que si nosotros conservamos estos sistemas serranos, estamos conservando en muchos casos muchísimas especies que ya no están en el resto de toda la llanura pampeana. Bueno, entonces ahí tenemos como el mapa como en toda la extensión de nuestro país, y en el otro más chico lo que se ven es la elevación de Tandil y Ventania. Bueno, ¿para qué conservar? Una de las cosas que está bueno saber es que esta ecorregión, todo este sistema que es nuestro país, tiene como un muy alto nivel de temperatura al norte, ¿sí? Porque bueno, más al norte, ya saben, hay mayor radiación solar, hay más calor, entonces podemos pensar el país en función de un gradiente de energía o de temperatura que desciende de norte a sur, ¿sí? A la vez tenemos otra particularidad. Ustedes ven que las ecorregiones se desarrollan como de este a oeste, como que se van como en capas de cebolla. La principal diferencia que tenemos, si partimos desde la bahía de San Borombón más o menos, es que de oeste a este hay un gradiente de precipitación. A medida que las masas húmedas entran por el Atlántico, se van descargando, primero que nada lo hacen en toda la llanura pampeana, después se va secando, por eso el verde es más clarito, y ya no tenemos suelos, ya no tenemos comunidades tan productivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Arriba dijimos que tengo mucha energía, al este tengo humedad, entonces tengo selvas, al oeste no tengo humedad, ya descargaron las masas de agua, lo que voy a tener son desiertos, a excepción de las yungas, porque es otra historia. Pero no me voy a poner a explicar eso porque me estoy yendo mucho a nivel país. Lo importante es que estamos en el medio de la llanura pampeana, con estas sierras que albergan esos pastizales que en algún momento estuvieron en toda la ecorregión, y que esos pastizales, por estar en el medio, tienen algunos elementos que vienen desde arriba, ¿sí? Géneros
y familias que desde el norte se fueron adaptando y fueron colonizando cada vez más al sur, o sea que tenemos las especies de alguna forma más resistentes de ese dominio amazónico, si se quiere, y al mismo tiempo tenemos especies que vienen desde el norte, desde el sur, que son las microtérmicas, adaptadas a climas más fríos, y que encuentran acá en el medio como su límite más norteño. Por eso también son tan productivos estos pastizales, porque tenemos las del frío que aprovechan para florecer y cumplir sus ciclos en el tiempo más templado, ¿sí? Y en verano, o a partir de la primavera, empiezan las otras, las que vienen del norte, a fructificar. Bueno, entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un teyú, que lo tenemos acá en la sierra, que está también en la selva amazónica, ¿sí? Y al mismo tiempo, en esta llanura pampeana, y a veces no en cursos, sino en algunas represiones de agua que podemos encontrar, entre las sierras especies que son de abolengo mucho más sureños, como son los macaes, ¿sí? Entonces, en la misma región es como que confluyen dos líneas evolutivas bien interesantes. Entonces, bueno, tenemos algo genético que conservar, muy importante, y pensando en nuestra serie, en nuestras sierras, tenemos también endémicas de acá, que solo están en este sitio y en ningún otro lugar del mundo, como esta que es el Chusco. ¿Dónde está Ricardo? Antes de que me corrija. Así. El Chusco también es. Bueno, además de eso, ese delicado ajuste que han surgido todas estas especies hace que las que se han ajustado y que son nativas crezcan acá muy alegremente y sin ningún problema, porque están ya preparadas para los predadores que tenemos, para este clima, para los ciclos de cambio climático naturales que existen. Entonces, cuando uno piensa en alguna de ellas como un recurso económico, es claro que es mucho más fácil trabajar con estas especies si se quiere de alguna forma reproducirlas o para algún tipo de actividad económica. Como ejemplo pongo un recurso económico que está en Tandil, pero que no es para gente de Tandil. En realidad son el lecho cuero, que es un recurso que es de todos los tandilenses, que en este momento está siendo depredado sin ningún tipo de control, y que bueno, también sería, además del acervo genético que deberíamos asegurar en este plan de manejo, que se conserve, y para conservar eso harían falta áreas en las que no se desarrolle ningún otro tipo de actividad para que esas especies puedan seguir los cursos naturales de evolución y se mantengan en condiciones óptimas. Además de conservar eso, deberíamos pensar también en qué recursos económicos que habría que cuantificarlos. Hay especies de mucho potencial económico y que en muchos casos, como eso no está regulado, se realiza una extracción sin ningún tipo de control y esos recursos se van. Cosas que no suceden en otras provincias de nuestro país. Digo, esto no es tan loco. Hay otras provincias que también tienen el hecho, que crecen naturalmente y hay todo un sistema de regulación y manejo para eso. No estaría mal pensarlo en el marco de este plan de manejo, ¿no? Bueno, y otro recurso económico súper adaptado que tenemos acá son las gramíneas, ¿no? Susana ya les habló de eso, y esto tiene que ver con que pensemos por qué a veces exportar un modelo para sembrar algo que no es de acá, para echar un montón de insumos, llámense pesticidas, fertilizantes, para alimentar un ganado que no es de acá, y para seguir gastando, porque es mucho más complicado mantener una especie exótica cuando en realidad tenemos un sistema que evolucionó durante millones de años y ya está preparado con sus propias especies para producir gramíneas, alimentos, proteínas, animales. Eso es, bueno, porque hemos aportado un modelo, y bien sería interesante si tenemos un área protegida comenzar, como ya se ha propuesto por diferentes grupos de investigación dentro de la universidad, como el de Milano, que trabaja con ese tipo de propuestas, ¿no? De pensar en comenzar a desarrollar alternativas a ese modelo agropecuario importado que tenemos, ¿no? Y además de eso, pensar también en los servicios ecológicos que nos dan todas esas especies, de las que ya la verdad que nos hablaron muchísimo, fueron súper claros.
Bueno, ahí lo que puse un poco un cuerpo de agua, pensando en todo el sistema que Adrián explicó muy bien. ¿Sí? Y también otra cosa, además de que es importante conservar estas especies por su valor de acervo genético, por su valor económico, también pensemos que tenemos una gran cantidad de flora medicinal en nuestras sierras, con las que suceden dos cosas muy curiosas. La primera, y que es súper interesante, es que muchísimas de las especies que tenemos son medicinales. La segunda, que es súper curiosa, es que las mismas especies medicinales que nosotros tenemos en la sierra, la gente va y las compra en las floristerías porque no sabe que están en la sierra. Eso nos habla de cuál es nuestra percepción del entorno como sociedad, de la riqueza que tenemos, de la riqueza que no valoramos y de muchísimas cosas que se podrían hacer para aprovechar este tipo de recursos de manera sostenible y para el bien de todos. Bueno, además es innegable que todo esto tiene, ahí pusimos otra endémica, un valor medicinal si se quiere, no solo por las plantas medicinales ahí, sino porque la gran mayoría de las especies que conocemos tienen compuestos, de los remedios que utilizamos, están hechos en base a compuestos que primero que nada tienen las plantas y que después se sintetizan artificialmente en el laboratorio, pero el primer compuesto sobre el cual se probó el efecto es sin duda algún compuesto que alguna planta desarrolló para marcar territorio o para llamar un polinizador o para cumplir alguna función biológica vital. Y nosotros lo estamos aprovechando de rebote. Y bueno, todo eso obviamente se puede conocer mediante diferentes trabajos científicos y yo entiendo que un sitio tiene muchísimo más valor científico, todos los lugares lo tienen, pero es mucho más importante para la ciencia cuando no ha sido estudiado. En relación a las especies que tenemos en Tandil, a nivel de nombres de las especies, podemos decir que hay muchos nombres que faltan, que no se conocen, y a nivel de abundancia, estado de conservación de esas especies, la situación es muchísimo peor. En cierta medida sabemos lo que hay, pero en muy pocos casos sabemos qué es lo que hay, en qué estado está eso que hay, ¿no? Bueno, y un poco para terminar, ¿por qué conservar la edad más de todo eso? De cierta manera, por respecto a nuestro pasado, pensemos en toda la evolución que se viene sucediendo antes que nosotros, pensemos en construcciones mucho antes, que están desde mucho tiempo antes, desde que el hombre occidental haya llegado acá. Eso también debería ser tenido en cuenta en el plan de manejo. De alguna forma está bueno que comencemos a aprender acerca de eso, de lo que se sabe muy poco. Y bueno, esta también es una oportunidad para comenzar a pensar en esas cuestiones. Y la última, y de la que siempre se habla, y en la que todos pensamos, es que si nosotros de alguna forma no conocemos o no cuidamos o no valoramos esto de lo que estamos hablando, es innegable que más allá de que a nosotros no nos importe, tiene un valor grandísimo para las generaciones futuras. Así que por ahí podemos mirar para atrás también para ver lo que hay, y cuando dudemos si lo vamos a proteger, creo que eso es lo que nos va a hacer que no dudemos ningún instante, y es saber que no tenemos ningún derecho a privar de todos estos recursos a las generaciones futuras.